qué gusto nos da poder saludarles en este momento en vivo y en directo, ahora, pero quizás en una redifusión también con el mismo deseo de poder bendecirles y animarles a conocer más de la palabra y a conocer, por supuesto que sí, estos principios para la libertad. Ese es el programa que comienza en este momento y viene ni más ni menos que dirigido por el pastor Félix González, que nos encanta poder disfrutar de esos principios con toda la sabiduría que le acompaña. Buenas tardes. Muchas gracias, mujer. Pues yo siento también ese mismo placer tuyo al poder desgranar estos textos que tanto contenido espiritual y tanta enseñanza práctica tienen para nosotros, práctica y ética, y espero también que su exposición pues pueda redundar en beneficio espiritual para nuestros oyentes de todas partes, porque nos llegan noticias, ¿no?, y comentarios de los Estados Unidos, de Colombia, y la semana pasada pues de un pueblecito de Cádiz, del puerto de Santa María, donde precisamente yo hice mi servicio militar. Ay, qué bien. En un polvorín de artillería de Sevilla, de maestranza de Sevilla. Qué bueno, y desde ahí ha tenido... Sí, ahí hay una persona interesada por el libro que exponíamos la semana pasada en el programa, en el otro programa, así que sí, estamos llegando a la gente y esto nos agrada y nos motiva también, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, poder disfrutar de todos los tesoros que Dios tiene a través de su palabra, y de esa manera que el pastor Félix lo degrana, esa palabra, o nos la abre, tan sencillo para entender y para aplicarlo a nuestra vida. Y hoy estamos con el sexto mandamiento, ¿no? La conclusión final, claro, ¿no? Sí. Tan amplio, ¿no? Por supuesto, aquí nos vamos a llevar un par de mesecitos, porque el mandamiento, el sexto, dice en nuestro cómputo evangélico, dice no matarás. Entonces vamos a tratar, podíamos sobrevolarlo rápidamente en un solo programa, pero consideramos que dada hoy la asfixia de la muerte que nos agobia continuamente por los informativos de televisión, de radio, periódicos y demás, vivimos en un mundo donde la violencia se está desatando de una manera francamente preocupante. Entonces, vamos a ver todas esas, cómo se puede matar. Cuando Dios prohíbe no matarás, ¿qué está diciendo? Porque tenemos que hablar de la pena de muerte, tenemos que hablar del aborto, tenemos que hablar de la eutanasia, tenemos que hablar de esos trabajos o empresarios abusivos, ¿no?, que extraen el vigor y el sudor de sus obreros mal pagados en jornadas interminables de trabajo, y que está provocando pues la muerte por extenuación de muchas personas en nuestra España. Ya hablábamos de que los japoneses, allí se acuñó el término workaholismo, una adicción al trabajo, que mata, y mata físicamente, ¿no? Agota mental y físicamente, y finalmente pues se produce una cantidad de fallecimientos tremendo que preocupan ya a los países, ¿no? Entonces tenemos que hablar pues también del maltrato a la mujer y hablar de la conducción de automóviles, que es también, muchos parece que consideran que el carnet de conducir es un carnet para matar. Sin el riesgo de ir a la cárcel necesariamente, ¿no? Y entonces pues el tema de la ecología también es otro tema, ¿no?, donde la muerte nos está acechando, y en fin, la verdad es que este mandamiento es amplísimo, y pues sí, vamos a dedicar pues seguramente que 5, 7 o 10 temas concretos para tratarlo, ¿no? ¿Podríamos resumir un poquito lo que estuvimos hablando la semana pasada, lo que dimos? ¿Un resumen? Exacto. La semana pasada concluíamos con un resumen en el que sosteníamos que el sexto mandamiento es un precepto protector. Quiere proteger la vida del ser humano, hombre y mujer. El que levanta sus manos hacia Dios orando no debe levantar esas mismas manos a Dios contra su prójimo, amenazando, intimidando ni matando. De hecho, el apóstol Pablo dice en uno de sus escritos: quiero que los hombres levanten en todo lugar manos santas, sin ira ni contienda, ¿no? El levantar las manos era la práctica propia de los israelitas al orar.
Entonces, esas manos que oran, se levantan hacia Dios, orando, pidiendo a Dios del cielo su bendición, Sí. puede levantarse después, seguidamente, contra su prójimo, Vaya. amenazándolo, perjudicándolo, en el caso extremo, pues matándolo también, ¿no? Cuando Dios es verdaderamente importante para nosotros, también lo es el ser humano. Y si el ser humano no es importante para nosotros, de tal manera que podemos pasar de él, su destino nos es indiferente y su vida o su muerte no nos preocupa lo más mínimo, Dios tampoco nos preocupa. Es mentira. Dice el apóstol Juan en su epístola, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Esa frase es muy fuerte. Es fuerte, es muy dura, es tremenda. Y dice su argumento, su causa es porque si el que no ama a su hermano, a quien ve, Vaya. ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? ¿Vale? Entonces, Claro, luego nos damos golpes de pecho diciendo, efectivamente. Señor, te amamos, queremos servirte, y el que tenemos al lado es nuestro hermano con el cual pues quizá no hemos buscado la conciliación, o quizá pues o activamente le estamos perjudicando con nuestras críticas nocivas e impidiéndole también pues el desarrollo, porque como decíamos, este mandamiento tiene no solamente un aspecto negativo, es decir, no matarás, no atentarás con la vida del prójimo ni contra sus intereses, sino también tiene ese aspecto positivo de amar al prójimo, de procurar su desarrollo, el desarrollo de todas las facetas de su vida, ¿no? Y entonces, pues, este es el caso. No podemos levantar las manos a Dios orando y seguidamente levantar nuestras manos al prójimo amenazando, ¿no? Eso es lo que concluíamos, ¿no? Cuando dejamos de respetar a Dios, dejamos también de respetar al ser humano. Por eso consideramos lamentable el curso que está llevando muchos países donde se ha sacado a Dios de la Constitución del país. Sí. Muchos países europeos tenían a Dios, hacían referencia a Dios. Suiza es uno de los pocos que todavía tienen esa referencia a Dios, y hace pues unos meses hubo un renovado debate de los laicistas y de los ateos para que el nombre de Dios se quitara de la Constitución. No lo han conseguido esta vez. Seguramente continuarán pugnando hasta que lo consigan, ¿no? Pero y eso es bueno que Dios esté ahí en la Constitución como instancia suprema, como instancia última, como referencia para todos nosotros, porque cuando se teme a Dios, de verdad, se le teme al hombre, en el sentido de se le respeta al hombre, ¿no? Así que, como dice el texto bíblico, el que ama a Dios ama igualmente a la criatura que Dios creó. Y el que observa el derecho de Dios, no matarás, observa también el derecho del ser humano a la vida. Porque nosotros creemos, en tanto que cristianos, que sin Dios el hombre y la mujer se deshumanizan. Por eso nosotros, como en radios cristianas, en cadenas de televisión cristianos, tenemos que procurar permíteme la expresión, que Dios salga a la calle. Ya. Que el tema de Dios se hable más a menudo en la calle. Y esto me parece muy bien, ¿no? Sí. Y la gente, pues mucha gente se alegra también. Yo recuerdo que en Elche había un periódico, editamos un periódico de la iglesia, El Puente, que nos une. Y recuerdo que había un periódico de 4 hojas nada más. Nosotros llevamos 16 y el otro era papel satinado, muy bueno todo. Pero era más que nada para anunciar, ¿no? Anuncios, pues eso, comerciales. Este periódico jamás hacía una referencia a Dios. Ya. Cuando vieron el nuestro salir varios meses, el periódico empezó a hablar de Dios de una manera tremenda. O sea que tuvimos su incidencia, ¿no? Qué bueno. Y en Madrid editamos otro periódico también, mensualmente, y también ocurrió lo mismo. Sí. Salimos en la televisión de Madrid, junto a los demás periódicos, esto de que gratuito, ¿no? Entonces, pues eso es bueno. Quizá muchos no se atreven a hablar de Dios, pero verían con buenos ojos que otros lo hicieran. Y esa es la
la aportación que tenemos que hacer nosotros como cristianos de estos medios de comunicación que llegan a mucha gente y llegan sin violentar a nadie, ¿no? Claro que sí. Así que pues, yo me alegro mucho de estar aquí y le doy gracias a Dios de que en fin, Fernando, el pastor, ¿no? Pues tuviera esta feliz idea y luchara por ella como lo ha hecho, y que vosotros estéis también andando en estas pisadas, en estas huellas, llevando adelante este objetivo que me parece maravilloso. Seguramente que llega mucha gente que consuela, que edifica, que bendice, que corrige, ¿no? Y que acerca a Dios. Eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos por estos tiempos, que se necesita escuchar a Dios en la calle, porque me gusta mucho esa expresión. En la calle. Porque Dios a la calle. Sí, cuando estamos hablando con gente que no tiene la misma fe y mencionas el nombre de Dios, como que se produce como un silencio o una extrañeza. Exacto. Pero qué gusto poder nombrarlo en las conversaciones. A Dios, y si Dios quiere o si Dios lo permite, y cositas así, e incluir a Dios en nuestras conversaciones de la calle. Así, por eso me gusta tanto cuando algún político, ¿no? Pues se le oye, gracias a Dios hemos hecho esto, lo otro. Sí. ¿No? Por tanto, que sea verdad, ¿no? Como aquel Santiago Carrillo, comunista, que se declaraba ateo y decía, gracias a Dios que no me ha salido esto o lo otro. No, cuando lo decimos con sinceridad, en la convicción de que hay un ser supremo, ¿no? Un Dios que vela sobre nosotros y quiere para nosotros lo mejor, eso es muy bueno. Así que, como decimos, Dios a la calle. Cristianos, hablemos de Dios. La canciller alemana en estos últimos Alemania se está descristianizando a marcha forzada. Es impresionante, ¿no? Lo que está ocurriendo en nuestros países de Centro Europa, ¿no? Sí, una pena. Pues la canciller alemana, Angela Merkel, ya en varias ocasiones exhortaba a través de los medios de comunicación a los cristianos alemanes a que hablasen de Dios, a que hablasen de Dios. Vaya, eso es qué bueno. Muy bonito. Sí, porque Dios libra mucho. Recuerdo el caso, un ejemplo trágico, la Segunda Guerra Mundial. Los soldados, en este caso eran soldados americanos, estadounidenses, que asaltaron las viviendas y algunos de ellos, pues lamentablemente, violaban a las mujeres, ¿no? Y estaba un soldado negro para violar a una joven alemana, ¿no? Y estaba aterrorizada, ¿no? Y entonces, en su terror, le pedía a Dios, pero era una evangélica, esta protestante, y ahí, pues, más que dirigirnos al Padre, se dirigen a Jesús, ¿no? Sí. Y entonces ella empezó a gritar, ¿no? Con aquella fiera encima, empezó ella a gritar, Jesús, 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 Jesús. Y cuando el negro escuchó la palabra Jesús, wow, seguramente que habría estado en una iglesia evangélica o se apartó, se detuvo y se marchó. Qué bueno. Fíjate tú cómo ese nombrar a Dios, parece que aplaca a la fiera, amansa a la fiera. ¿Sabe? Yo tengo un testimonio así parecido a ese, de alguien muy cercano a mí, que es verdad, que me lo ha contado ella, y era algo parecido. Algo parecido también, sí, porque ella venía de trabajar al mediodía con una bicicleta hace muchísimos años, más de 20 y más de 30 quizás, cuando era jovencita, y iba por una carretera solitaria a mediodía, y de pronto, no sé si paró una moto con dos chicos y la tiraron había huerta alrededor, la tiraron para la huerta y querían abusar de ella. Y dice que ella en su mente decía, Señor, es que no me vas a ayudar. Pero cuando ella dio el grito, Jesús paró una furgoneta y resulta que era uno de sus primos que le ayudaron, tuvieron que salir corriendo aquellos dos. Esto es real. Sí, son cosas así. Pronunció el nombre de Jesús y fue inmediato, dijo. No sabía que podía ser tan inmediato. Tan inmediato, así es, así. ¿Y se libró? Dice el salmista, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 5015. Ese es el teléfono privado de Dios para casos de urgencia. El teléfono de urgencia del cielo. Salmo 5015. Acuérdate, 5015. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú. Y sí, es verdad, el nombre de Dios amansa a las fieras y se han producido muchos casos así. Y por tanto, como digo, Dios a la calle. Nuestras bocas tienen que confesarlo en todos los sitios. En el supermercado, hablar de Dios con naturalidad.
Sí. Pedirle a Dios la gracia y la fuerza y la sabiduría para hacerlo de una manera oportuna. Y sin importarnos lo que puedan pensar de nosotros. Amén, nada, que piensen lo que les dé la gana. Ellos hablan de qué hablan, pues hablan hoy, estar hablando todo el mundo de la victoria sí. ¿cómo se llama? Del Villarreal, ¿no? Sí. Que yo también la celebré, también y me gusta, claro. me siento contento, ¿no? Pues, claro. Es algo nuestro. Como España, pues de los triunfos de todos los españoles, pues son nuestros también, claro. y nos gozamos en ello, es normal, ¿no? Pero, y nada más, y bueno, y después hablarán, pues yo qué sé, de lo que hablarán después, ¿no? Pero si nosotros no hablamos de Dios, nadie va a hablar de Dios. Por tanto, los cristianos de todos los colores, tenemos que hablar de Dios más. Con más osadía, ¿no? Así es, qué bonito. Permíteme que saludemos a nuestros amigos que están en YouTube, que ahí nos chivan. ¿Cuánta gente hay por ahí? Hay unos poquitos que están en YouTube. Muy bien, y espero que estén también en otras plataformas de Vida RTV Blues, y les saludamos específicamente a nuestros amigos en YouTube. Un abrazo. Pues estupendo, yo también participo de ese abrazo y me alegro de que estéis ahí. Eso es. Y terminamos ya con esa conclusión de la semana pasada. Sí, eso es. Y comenzamos lo que nos ocupa hoy preguntando ¿cuál es la interpretación cristiana de este sexto mandamiento? Exacto. ¿Cómo se relaciona Jesús con este sexto mandamiento? De ahí nuestra interpretación cristiana. Pues Jesús, o la interpretación cristiana de este sexto mandamiento viene determinada por las palabras que Jesús pronuncia, o las palabras de Jesús que se registran en Mateo 5, en el capítulo 5 de Mateo. Y Jesús interpreta el mandamiento resaltando 3 nuevos aspectos. Primero, Jesús no relaciona el mandamiento únicamente con la acción de matar, sino con el sentimiento de la persona. ¿Vale? Con el sentimiento. Lo mismo dirá también del mandamiento, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, cualquiera que codiciara a una mujer en su corazón, en su mente, ya adulteró con ella. Ya cometió adulterio. Por tanto, esto es lo que hace Jesús. Relaciona este mandamiento no con el acto en sí, con el facto, sino con el sentimiento, los sentimientos internos. Podemos matar a alguien con el sentimiento. Exacto, y podemos matar a alguien y con el sentimiento estamos deseándole a alguien la muerte y estamos matando. Eso es como matar para Jesús. Esto es duro, Eso es duro, por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente. Lo que pensamos y a lo que le damos vuelta, eso acaba manifestándose primero. Más tarde, más temprano. Primero es el pensamiento, la idea, después es la palabra y después es la acción. ¿Vale? Por tanto, es muy significativo. Que hay un proverbio 23:7 que dice, como es el hombre en su interior, así es él, ¿no? Entonces, es verdad, hay que tener mucho cuidado. Jesús dice también que del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los hurtos y todas las cosas del corazón. Está dentro del corazón. Tenemos que limpiar continuamente nuestro corazón. Tenemos que procurar que esa mala hierba no crezca en nuestro corazón. Para Jesús, un asesino no es únicamente el que mata a otro de manera física, sino el que odia a su hermano, el que le insulta o simplemente desea la muerte o el mal para su prójimo. Esto es un homicida, ¿no? El que odia a su hermano. hermano. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de hermanos de sangre que se han odiado toda la vida y no se han hablado? No se han hablado, efectivamente. Y cuánto personas cercanas unas a otras, a ver si te cae por la ventana y te mata, a ver si viene un camión y te rompe la cabeza, ¿no? Esos deseos para Jesús es lo mismo que matar. No son palabras que se las lleva el viento. No son palabras como solemos decir. No. Jesús dice también que de toda palabra ociosa que pronuncie el hombre dará cuenta en el día del juicio, ¿no? Cuando yo escuché la primera vez ese versículo me dio un miedo, que dije yo, ¿cuántas palabras ociosas he pronunciado a lo largo de mi vida? Sí, menos mal que hay perdón, y la capacidad de cambio, ¿no? Hoy precisamente está el debate en la televisión sobre ¿cómo se dice? Condonar la pena, ¿no? A estos políticos catalanes, ¿no? Entonces el indulto. Pero claro, dicen los jueces y dice la oposición, oiga, si no ha habido arrepentimiento, un indulto está sujeto a que lo solicite previamente el interesado y también a que haya un acto
de arrepentimiento. Sí. Pero resulta que estos señores dicen que nos metamos en indulto por donde podamos, y que no se arrepienten de nada y que lo lo volverían a hacer, ¿no? Hagan lo que decían, la otra cosa. Entonces, claro, ¿cómo se puede? Para nosotros, cuando hay arrepentimiento de verdad, el Señor no duda en perdonar. Sí. Por muchas que sean las palabras ociosas que hayamos pronunciado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Vale? Entonces, eso nos trae descanso. Eso es maravilloso, eso trae mucho descanso. Y dice el autor de Hebreos, dice, porque si la sangre de la vaca, ¿no? Limpiaba de la culpa, cuanto más la sangre de Jesús limpiará nuestras conciencia de malas obras, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Sí. Dios perdona, la sangre de Jesús sí. Provoca el perdón de Dios, y en base a ese perdón también nosotros podemos perdonarnos a nosotros mismos, ¿vale? Amén. Porque muchas personas viven lastradas por esa incapacidad de perdonarse a sí mismas, cuando Dios ya realmente te ha perdonado. Vamos, ¿te ha perdonado Dios? Sí, güey. Claro. ¿Qué problema tienes tú para no perdonarte a ti mismo? Vaya. Sí. Trabaja con tu mente. Yo me he perdonado, yo me perdono. Yo me perdono y ya está, ¿no? Sí. Entonces, no vivir más con recuerdos que lastran, que amargan la vida y que nos impiden ser personas, ¿vale? Para Jesús, el asesinato comienza en el corazón con el odio, con los malos deseos. Él traslada el sexto mandamiento del terreno de lo fáctico al terreno de lo emotivo, Nuestros pensamientos, pues, determinan nuestras acciones. Y esto es lo que pretende corregir Jesús, ¿no? Ahí donde se engendra el mal, ¿no? El pecado, en nuestro pensamiento. En nuestro pensamiento. Y aquí, una vez que eso, pues, en fin, se alimenta y se alimenta y se alimenta, pues degenera en acciones perversas. Y eso es lo que quiere Jesús, que, como el texto de Proverbios 23, tal como es el hombre en su corazón, así es él. Cuidado en su corazón, en su mente, ¿no? Sí. Por tanto, hay que tener con esto mucho cuidado. La segunda aportación que hace Jesús es que da al sexto mandamiento un giro positivo, ¿vale? Para él, el amor es el cumplimiento de la ley y los profetas. No basta, pues, con no matar al prójimo. Se trata más bien de que estemos ahí para el prójimo, para su ayuda y desarrollo. Y esto es tremendo. Tremendo porque esto, pues, apela a nuestra responsabilidad para con esas personas que están sufriendo. Con esos, digámoslo prácticamente, con esos subsaharianos que, huyendo de la miseria, ¿no?, de sus países y de la desesperanza y del no futuro que hay ahí, pues buscan, se atreven a montarse en cayucos y en balsas y a nado, a veces intentan cruzar el estrecho, ¿no? Y entonces no nos pueden ser indiferentes. Esta gigantesca tumba en la que se ha convertido el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, nuestro mar, como decían los romanos, Mare Nostrum, ¿no? Esto es una pena. Así que nuestra indiferencia hacia formas de destrucción y mal que nos rodean y que afectan al prójimo, cercano, lejano, no puede sernos indiferentes. Es necesario que se levantemos la voz cuando, pues, ocurren estas calamidades, sean donde sea. Sí. Y hoy, gracias a Dios, en un mundo global, podemos hacer que nuestros políticos participen también y reclamen, también llamen la atención, ¿no?, a estas barbaridades. Sí, es una locura. Porque algunos se toman la justicia por su mano, ¿no? Me hace recordar también Hitler y lo que quiso contra los judíos. Eso es terrible. ¿Y cuántos alemanes se levantaron para ayudar a judíos? Muchos. Muchísimo. No lo suficiente, porque Hitler los encadenó y desató rápidamente un sistema de gobierno policial, y el miedo, el pánico en Alemania era total, porque estos señores lo controlaban todo de una manera tremenda. Pero, sin embargo, sí, hubieron también alemanes, que, sobre todo muchos pastores, la iglesia confesante protestante, el grueso de la iglesia protestante, lamentablemente, cayó a los pies de Hitler, adorándole casi, reconociéndolo. La Iglesia Católica en Alemania, pues también, y en el propio Vaticano, todo era silencio y no querer meter la pata, no querer pronunciarse. Y de la Iglesia Protestante alemana surgió esa iglesia llamada confesante. Y entonces, cuando se
se negaban pues al saludo de Heil Hitler, ¿no? Salve Hitler, ¿no? Señor, decían ellos, hay solo uno, y es Jesús. Así es. Ese es el artículo primero de la Confesión de Barmen, ¿no? Yo tuve el privilegio de pastorear una iglesia ahí también, y estas ya de Solingen, Wuppertal, Elberfeld, ¿no? Pues eran conocidas mías, ¿no? Y es verdaderamente pues un gozo, ¿no? Pues haber estado ahí también, porque ahí la iglesia dio desde luego un testimonio tremendo. Muchísimos de esos pastores pertenecientes a la iglesia confesante pues, acabaron en los campos de concentración y en las cárceles, ¿no? Wow. Entonces, porque tuvieron el valor de levantar la voz. Otro de ellos fue Dietrich Bonhoeffer, el famoso teólogo, que ya pasó también a la CIN y participó en ese grupo que hicieron un complot para asesinar a Hitler, ¿no? Él llegó a la conclusión de que si un loco iba por la calle de un mercado atiborrado de gente, y ese loco iba conduciendo su vehículo a todo trapo y atropellando a gente, lo suyo no debería ser ir detrás de él curando a los enfermos, ¿no? Prestando asistencia a los heridos, sino intentar detener el coche. Detenerlo, claro. Y entonces idearon este complot que se salvó a Hitler. Yo creo, francamente, eso nos muestra, francamente, ¿no? Que este individuo tenía rasgos diabólicos. Tenía rasgos diabólicos. Posiblemente no el caso de posesión diabólica, pero algo muy parecido. Sí. Era este Hitler y sus acólitos. Eran verdaderos asesinos. Y entonces es muy preocupante lo que pretendieron. Sí, qué tremendo. Lo que pretendieron en todo el país. Y entonces, gracias a Dios que perdieron la guerra y que pues, el nazismo está radicalmente perseguido en Alemania. No se puede saludar en brazo en alto. Tiene que, si quieres levantar el brazo, tiene que sacar un dedo o apuntar 2 dedos. No puedes abrir la mano con los 5 dedos. Como se hacía. Como se hacía aquí también cuando el carro claro, ¿no? Sí, es verdad. yo lo hacía también cuando niño, ¿no? Sí. No, eso está penalizado y bien que lo esté, ¿no? Porque la verdad es que ese capítulo tan triste de la historia de Alemania no se va a levantar tan fácil. Me van a tener que pasar unos cuantos siglos o si es que antes no vino el Señor Jesús, pues para poner ya fin a todo este desmadre, porque estamos demostrando que no vamos, ¿no? Sí. Que no somos capaces de vivir en esa paz, ¿no? Pues vale, y lo último, en este tercer punto sobre Jesús, es que lo crucial de la reinterpretación del sexto mandamiento por Jesús consiste en la universalización del mismo, ¿vale? Para Jesús no existe ninguna persona al margen de este principio. No hay enemigo personal a quien matar, ni a quien desear la muerte. Para él, no matarás significa amarás a tu enemigo. ¿Vale? Dice en Mateo 5:31, no resistáis al que es malo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Así que, fíjate bien, ¿no? La reinterpretación que Jesús le da a este texto, a este mandamiento, su proyección positiva. Es una vuelta de 180 grados. 180 grados, ¿no? Donde ya se trata todo, ya no solamente es amar al judío, no, cuidado. También amar a los soldados romanos que abusando de su derecho, pues, te ve en el camino y dice, tú llévame la armadura hasta el próximo pueblo. Y digo, bueno, pues llévasela, dice Jesús. Que te obliga a cargar con él su bulto, su faldo 1 milla, pues ve con el 2. ¿Estaría basado esa palabra ahí en esa costumbre? Seguramente porque los propios judíos difícilmente se obligaban uno a dar extrema, a no ser que estuviera pues eso, bajo un asalariado, ¿no? Pero posiblemente esta era la idea, ¿no? Los soldados que abusaban de su derecho y en lugar de promover el odio, Ya. Y entonces los celotes, ¿no? Los celotas, eran los que mataban a los soldados romanos y aprovechaban, los mataban, los acuchillaban, ¿no? Eran como los terroristas de hoy, ¿no? En los países, ¿no? Que buscan pues la liberación violenta, la liberación de su país de una ocupación extranjera por medio de la violencia, ¿no? Y entonces pues fácilmente y Jesús dice eso no, ¿vale? Sino amarás a tu prójimo.
Mamá de este soldado que también pues te está oleando, porque a fin de cuentas nosotros muchas veces no sabemos por qué ocurren estas cosas, ¿no? Y ocurren también por nuestras culpas y las culpas de otros, ¿no? Así que estos son los 3 principios que nos trae Jesús. No es posible para el ser humano normal, decimos, observar el 6º mandamiento en el Espíritu de Jesús. Solo las personas que han recibido de Cristo nueva vida están en condiciones de amar al prójimo, procurando el bienestar y el desarrollo positivo de sus vidas. Mahatma Gandhi, pacifista, conocía profundamente el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Jesús. Él no le tenía por hijo de Dios ni por redentor de nuestros pecados, pero su doctrina se apoyaba mucho en los Evangelios. Sí. Sí, y entonces consiguió esa liberación de la India por medio de esa política, aunque hoy algunos críticos dicen también que ya el camino de la independencia o la hora de la independencia ya había sonado para la India. Inglaterra no era capaz de sostener esa colonia por más tiempo, ¿no? Por razones económicas y políticas y demás, ¿no? Pues bien, esto es lo que tenemos que decir, ¿no? De Jesús y el 6º mandamiento. Estos 3 nuevos aspectos que resaltan, ¿no? Que para Jesús matar no es solamente el acto en sí de matar, violencia, el acto mecánico, sino también el homicidio nace y se cultiva en la mente de la persona. Después Jesús da ese giro positivo. No matarás no significa simplemente no destruir la vida del prójimo, sino procurarás el desarrollo positivo de su vida. Qué bueno. Eso es lo bueno. Esto es maravilloso. Sí. Esto es lo más maravilloso. Sí. Porque vale, ya, no lo mate, vale, me es indiferente y está. Que no solamente que es se muera solo. Que una se muera ley, solo. ¿no? No. Oye, no lo mate, pero ¿cómo le facilito yo la vida a esta persona? ¿Cómo le ayudo yo a esta persona a sentirse mejor, a ser más feliz, a desarrollarse positivamente en la vida? Entonces nace pues la idea de esto. Detrás de esta idea, de este principio de Jesús, está las ONGs. Estas ONGs que tanto ayudan a la gente, esto nace del cristianismo. Sí. Eso nace del cristianismo. Qué bueno. La Cruz Roja Internacional se debe a un cristiano suizo, evangélico, que recibió del Señor, entendió que Dios le llamaba a hacer eso. ¿Cómo voy yo por el mundo impidiendo que se maten los ejércitos? No, pero podrás vendar a los heridos que quedan en el campo de batalla y que se quedaban ahí o los remataban los enemigos. No, ahora ya no remataban los enemigos. Ahora entraba la Cruz Roja y los salvaba. Qué bueno. Ese es otro principio. Entonces, ahí nuestra sociedad, ¿no? ha aprendido mucho del Evangelio, ha cogido cosas muy positivas del Evangelio. Y son instituciones que nacen entre nosotros y procedentes de la Biblia y no se dan en otras religiones, ¿vale? Pues bien. Qué bueno. Me estaba acordando de aquella película, que no recuerdo el título, que era de un soldado que por razones cristianas no quería ir a la guerra. ¿Esto es un hecho real? Sí. No, creo que se titulaba Un hombre más, solo uno más. Uno más, ya está, sí. Uno más era, ¿no? Era su oración, Señor, permíteme salvar a uno más. Uno más. Era un adventista, un cristiano adventista. Eso, ¿no? Es. Que también estaría basado ahí. Sí, realmente, esto, ¿no? Totalmente. Es más, es verídico, es histórico. Sí. Después de la película aparecen el capitán, el teniente, el sargento, soldados que fueron salvados por él, que al principio no lo entendían llevaban por la calle de la amargura. Exacto, y al principio no entendí, sin embargo después pues le daban las gracias porque salvó el hombre a un centenar de soldados que hubiesen muerto con toda seguridad, ¿no? Y entonces él, llevado de su fe, se demostró la parte que más cuando quisieron asaltar el último asalto a aquel fortín japonés, pues nadie tenía ganas de ir si no iba al frente. Y todos esperaban a que orase. Gracias, terminamos de ver y de orar, ¿no? Pues vemos ahí que hasta el último hombre hasta el último hombre era objetor de conciencia y salvó a sus enemigos. Exacto. También. También iba un montón unos cuantos japoneses y lo tenían por lo que. Eso sí se aplica mandamiento. Eso era aplicar este mandamiento a matar a tu enemigo, ¿no? Vale, nosotros no podemos evitar que la gente se maten entre sí, pero sí podemos poner vendar las heridas y sí podemos contribuir a que haya a ser pacificadores, ¿vale? Esta función de pacificadores
tenemos que tomárnosla más en serio los cristianos. A veces también en nuestras iglesias hay mucha violencia, para vergüenza nuestra lo digo, ¿no? Y los pastores y los dirigentes de las iglesias tenemos que ser más pacifistas en nuestra mente, pero pacifistas de verdad, no de una manera hipócrita, ¿no? En el sentido de verdad. Señor, que yo sea un predicador, que yo ponga paz donde hay odio, ¿no? Sí. Que ponga amor donde hay enemistad, ¿no? Que ponga luz donde hay oscuridad. Esa debe ser nuestra aspiración. Y no solamente en el ámbito cristiano eclesial, sino también en el lugar de trabajo, porque no, ahí es donde surgen tantos conflictos, ¿no? Que seamos pacificadores también. Yo estuve trabajando un par de años aquí en una empresa de Montesinos y creo que mi intervención fue muy positiva para solucionar algunos problemas que habían entre obreros. Qué bueno. Qué bueno. Y me pedían consejo ellos. Sí. Y entonces uno se puso de rodillas pidiéndome un consejo. Ayúdame, Pater. Me decía, Pater, ayúdame. Y yo pensaba que lo estaba haciendo de broma. Y delante de los otros. Venga, levántate, hombre, por favor, venga, levántate, ¿no? Pero no. Tiempo después, semana después, me di cuenta de que tenía un gravísimo problema familiar. Wow. Y le pudimos hablar un poco, ¿no? sobre ese tema, ¿no? Yo creo que como cristianos tenemos ahí una función importante. De hecho, en Alemania y en los Estados Unidos hay fábricas, empresas grandes donde emplean a un pastor. ¿Ah, sí? Como consejero. Es que nos llevan la delantera por todos sitios los alemanes. No están solamente los sindicalistas, sino también tienen a un pastor como consejero espiritual que les ayuda a la solución de muchos problemas. Qué bueno. Y tienen el tiempo libre para ser atendidos por este hombre, ¿no? Qué bueno, qué gusto poder tenerlo aquí, o como en Estados Unidos el presidente ha tenido consejeros cristianos también. Los famosos desayunos de oración. Eso es. Que se celebran en los Estados Unidos y también en Alemania. Aquí en España los evangélicos se hace también. Yo he estado en varias ocasiones, he asistido a Madrid. ¿Sí? Sí. Y entonces pues han asistido representantes de... Bueno, el famoso Abascal. Sí. Desayunó a mi lado. ¿En serio? A mi lado. Yo una de esas... Era cuando no era nadie, prácticamente. Salía con el megáfono a la calle en Madrid y se montaba y tenía 50 votos, nada más, ¿no? Y entonces, pero ya hablamos muy de política, ¿no? Y entonces, pues sí, el hombre estaba allí con nosotros, o sea, asistió a esa mesa. También asistía representante del PP y representante de los socialistas y de Ciudadanos, ¿no? ¿Y qué se hacía ahí? ¿Se oraba? Bueno, se desayunaba... buen desayuno, y después éramos allá unos 100 asistentes, ¿no? Entre pastores y políticos y otras personalidades. Había unas palabras sobre el acto que hacía un pastor, y había también una breve reflexión bíblica de 10 o 15 minutos, donde pues se aludía pues también a la política y al momento, y después sobre todo en las mesas se hablaban con estos hombres, estos políticos que estaban estratégicamente ubicados, ¿no? Aquí allá, para que los pastores pudieran hablar con ellos, ¿no? Qué bien, entonces, debería abundar más eso que hiciese efecto sí, eso sería bueno también, que se le pudiera invitar a los partidos políticos de aquí de Murcia, y que los pastores de Murcia pudieran hacer su desayuno de oración también. Qué bonito. Invitando a estos señores en un restaurante, en un lugar público, ¿no? Claro. O en un lugar, pues, en alguna iglesia, y se pudieran invitar a estos hombres y decirles. Yo recuerdo cuando, como vengo con esta idea un poquito también de la participación de los pastores en la política en Alemania, pues fui a visitar un diácono, fui un día a visitar al alcalde de Elche. Sí. Y entonces, pues, estábamos allí y nos dieron cita. Primero pidimos la cita y llegamos, y entonces resulta de que nos hicieron pasar a su despacho. Y entonces nos presentamos. Soy Félix González, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Elche, y fulano de tal, también un diácono. Y nos relajamos, bien, yo me alegro, estupendo. Bueno, pues nada, llevamos mucho tiempo aquí en la ciudad, unos minutos de introducción generalizada. Sí. Y bueno, y díganme, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué decían ustedes? ¿Qué problema tienen ustedes? Así, estas fueron las preguntas del alcalde, ¿no? Manuel Rodríguez, el famoso alcalde Manuel Rodríguez, ¿no? Fue elegido durante 3 o 4 candidaturas. Y entonces le dije, no,
No hemos venido a pedir no hemos nada. venido a pedir nada, ni tenemos problemas. Simplemente somos una iglesia cristiana evangélica, protestante, que estamos aquí y queremos hacerles saber a usted que oramos por nuestras autoridades, las autoridades de nuestra ciudad, como nos manda la Escritura, y que usted es objeto de, su persona es objeto de nuestras oraciones ante Dios, para que Dios le dé sabiduría. Y el hombre no supone, pues muchas gracias. Finalmente, resumiendo, finalmente me dice, ¿y yo puedo ir a esa iglesia? Mira. Yo, claro que sí, naturalmente. Bueno. ¿Cuándo? Dijo, cuando usted quiera. Llamo a la secretaria, por favor, una cita para visitar. Bueno. Entonces, acordamos un sábado, Sí. y vino la tarde de un sábado. Ajá. Estuvo el hombre con nosotros algo más de una hora, dirigiéndonos Qué la palabra. bien. Y ahí nos dijo algo muy importante. Dice, bueno, ya que estamos en un ambiente así de amistad, un ambiente relajado, me voy a sincerar. Y voy a decirles a usted una cosa que seguramente que muy poca gente sabe. Dice, yo venía a esta iglesia cuando era joven. Cuando imperaba la dictadura de Franco aquí. Vaya. Yo y otros políticos veníamos aquí. Veníamos aquí para manifestar nuestra disconformidad, y también porque ustedes nos animaban a ello. Sabíamos que ustedes estaban perseguidos y maltratados. Vaya. Y nosotros nos decíamos, si no han anulado y destruido a esta gente, tampoco lo conseguirán con nosotros. Qué bueno. Por tanto, Qué bonito. Así es. Y el hombre acabó pues, teniendo con una buena relación de amistad. Sí. Al poco tiempo después lo mandaron a llamar al Partido Socialista y lo enviaron pues a América Central para dirigir pues un grupo de colaboración entre grandes ciudades, ¿no? Ya. Del gobierno de las grandes ciudades. Y entonces, pues, fíjate, fuimos nada más. Qué bonito. Y después teníamos una hermana que trabajaba en el ayuntamiento. Sí. Y resulta de que él, al día siguiente, él no paraba de decir a una y a otra, hay que ver, lo que me ha pasado, esto no me ha pasado nunca. Y resulta que vienen aquí unos evangélicos que no me piden nada y que vienen a orar por mí. Y que vienen a dar, más que otra cosa. Exactamente, que vienen Qué a orar por mí, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que a veces pues, nos falta quizá el valor, la visión, y también quizá el valor o la convicción de que esto puede ser positivo, Sí. ¿no? Pero en Murcia hay muchas iglesias, y creo que la alianza evangélica que está aquí en Murcia debería unirse, y su presidente y su secretario, alguien más, ¿no? Pues que vayan al alcalde, lo soliciten y digan, mire usted, nosotros somos evangélicos y no le pedimos nada, no venimos a quejarnos, sino porque los políticos nos necesitan hoy, ¿sabes? Sí. Recuerdo, y entonces pues tratar, y aquí estamos y oramos por usted, y ya está. Que eso es muy Se le importante. entrega una Biblia y sepa usted que usted tiene aquí evangélico, que no solamente oramos por usted, sino también por los políticos de la oposición. Porque Dios nos lo manda así, para que tengamos paz. Así es. Y eso, por ahí hay que empezar. Sí. Son pequeños gestos de grandísima importancia y significación, ¿no? Qué bonito el poder orar y ver el lado positivo de este sexto mandamiento. Así es, pues a ver que no solamente no mates, sino que bendice a tu enemigo. Bendice a tu enemigo, exacto, ¿no? Eso es. Y No decimos que luego los alcaldes sean enemigos. Exacto, en medio de la crispación política que estamos viviendo, vendría muy bien que nosotros pudiéramos poner poquito de paz ahí, ¿no? Porque el apóstol Pablo le escribe, yo creo que es a Timoteo, cuando le escribe diciéndole que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Vale? Por tanto, hay que invitar al alcalde de la ciudad, a los políticos, y hay que invitar también a la máxima, en fin, al máximo escalón de la policía. Y tener pues una pequeña reflexión, hacerlo de una manera dinámica, agradable, bonita, no intentar convertirlos, esa tontería que a veces nos llevamos nosotros unos extremos francamente ridículos. No, Dios es el que tiene que hacer la obra, ¿no? Nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Por tanto, desde aquí, si alguno de los pastores de Murcia y de la Alianza aquí en Murcia nos están escuchando, yo me ofrezco también a estar con ellos y a ofrecer pues mi granito de arena como ellos lo pretendan, lo vean, ¿no? Qué bueno, qué bien.
Yo creo que ya hemos acabado aquí, justito. Justito. Sí, ¿no? Nos queda... No, nos queda el otro punto, nosotros y el sexto mandamiento, que lo podemos dejar para la semana que viene. Y veremos la semana que viene el tema de la conducción de automóviles. Uy, eso va a traer mucho. Vale, nosotros y el sexto mandamiento. Muy bien. Nos queda decir que Norlis nos escribe y dice: bendiciones, les escucho aquí desde Carolina del Norte. Son de mucha bendición, siempre los escucho. Norli nos pidió el libro de José y Jesús, Vidas Paralelas. No sé si lo ha conseguido en la librería de Miami, la librería Books, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, pero vamos, yo se lo indiqué a ella. Si lo ha conseguido, pues me gustaría saberlo, ¿no? Saberlo y demás, ¿no? Si no, ya veríamos cómo se lo hacemos llegar. Muy bien, pues que nos responda ahí. Estamos aquí en directo, ¿no? Y Norlis nos puede contestar y despedirnos. Solamente nos queda, qué gusto poder no solamente ver este sexto mandamiento que parece tan duro, lo de no matarás, sino verle el lado positivo que es bendecir a nuestros enemigos. Desarrollar positivamente la vida de los demás. Pues nos quedamos con eso y la semana que viene concluiremos y traeremos más cosas. Amén. Para disfrutarlo. Muchísimas gracias, Pastor Félix. Un placer. Saludos a los espectadores y a los oyentes. Hasta la próxima semana en Principios para la Libertad.